Pueden estar tranquilos, como dijo el pastor, hoy no hay ni suplementario ni penales, entonces nos vamos a ir directamente a ver el partido. Bueno, ¿cómo les fue con la tarea? ¿Quiénes la hicieron? Uy, esta vez nadie hizo la tarea. Están muy flojitos. Bueno, para quienes no han estado, ¿quiénes están aquí y no han estado en las dos anteriores? Siempre hay un buen porcentaje. Bienvenidos. Estamos hablando el título general de estas charlas es El abrazo del Padre, y la idea es hacer un descubrimiento de la importancia de nuestro Padre Celestial. En nuestra tradición cristiana, en nuestra tradición evangélica, hemos sido muy fuertes en la presentación del Hijo, de Jesucristo. En nuestra presentación del Evangelio, en la evangelización, ven, conoce a Jesucristo, entrégate a Jesucristo, ven a Cristo. En algunas tradiciones, nuestros hermanos han sido muy fuertes en enfatizar el poder del Espíritu Santo. En las congregaciones pentecostales, carismáticas, hay un gran énfasis en el Espíritu Santo. La gran mayoría de nosotros está consciente de que el Espíritu Santo vive en nosotros y es Él quien efectúa los cambios que tienen que darse en nuestra vida. Pero el Padre Celestial es un gran desconocido. En estos últimos 2 días, el jueves hablamos del tema de la orfandad, como el mejor de nuestros padres, papá, mamá, no pudo hacer el 100%, hizo lo mejor que pudo, pero siempre algo quedó faltando, sencillamente porque somos seres humanos de carne y hueso y siempre algo queda faltando. Algunos fueron muy malos, otros fueron muy buenos, pero ninguno fue perfecto. Y después nos toca a nosotros ser padres y nos damos cuenta que es la misma historia. Por mucho esfuerzo que pongamos no podemos evitar cometer errores, generar traumas o vacíos en las vidas de nuestros hijos. Entonces el jueves vimos el tema de la orfandad, de los vacíos que deja nuestra alma, y ayer hablamos de la paternidad, de cómo es una paternidad ideal, de qué es un padre, qué hace un padre, qué necesitamos nosotros de un padre. Ahora aquí necesito hacer un paréntesis, porque alguna vez una hermana se me acercó y dijo, bueno, usted habla mucho del papá y de la paternidad, ¿y la mamá? Bueno, en primer lugar, Dios se ha revelado a nosotros como Padre. ¿Por qué? Espérense a morirse y se lo preguntan a ver si se lo responde. Porque yo no sé, pero Él se ha revelado como nuestro Padre. Pero en la esencia de Dios hay atributos que son muy maternales. Entonces vemos repetidamente, se presenta como una gallina y nos dice a nosotros, vengan, ustedes son los polluelos, vengan bajo las alas de la gallina. Esa es una figura muy maternal. Al final del capítulo de Isaías, el Señor también le dice a su pueblo, vengan, siéntense sobre las rodillas y beban de los pechos de la consolación del Señor. Entonces, esa es una figura muy maternal también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios no es hombre ni mujer. Y nosotros hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Y los hombres y las mujeres juntos tenemos algo de la imagen y semejanza de Dios. Pero los hombres tenemos algunos atributos de la imagen de Dios que no tienen las mujeres, y las mujeres tienen algunos atributos de la imagen de Dios que no tenemos los hombres. De igual manera, cuando hablamos de la paternidad de Dios, es un concepto tan grande y tan sublime que incluye la paternidad humana y la maternidad humana. Estamos allí, somos los dos. Pero, por algún motivo, el Señor ha querido revelarse como nuestro Padre y nos presenta una imagen de paternidad, un ejemplo de paternidad, y que a nosotros nos hace muy bien mirar. Y la realidad, por lo menos del tiempo en el que vivimos, de la cultura en la que vivimos, de la sociedad en la que vivimos, encontramos que las mamás, por lo general,
saben qué hacer. Y el rol de la mamá está más aceptado y está más conocido. Y por cada mamá que abandona una familia y deja al papá con los hijos, hay 100 papás que dejan con la mamá. Lo más común es que ocurra que una mamá se queda con sus hijos. Ocurre que hay papá que se queda con sus hijos, pero es lo menos común. ¿De acuerdo? Entonces no estamos aquí exaltando la paternidad sobre la maternidad, ni estamos tratando de sacar un conejo de un sombrero. Estamos analizando qué tenemos en la verdad revelada en las Escrituras y qué tenemos en la realidad que vivimos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el tema de hoy, o el primer tema de hoy, porque hoy son 3 temas. El primer tema de hoy es un concepto teológico al que le hemos prestado poca atención, a pesar de que es muy importante. Hemos hablado de orfandad, hemos descubierto la orfandad en la que nosotros nos encontramos, y hemos hablado de paternidad como un ideal al que queremos alcanzar, porque nosotros no hemos sido creados para levantarnos solos. Necesitamos esa paternidad. Paternidad y maternidad, ya lo expliqué. Pero ahora vamos a hacer un puente entre la orfandad y la paternidad. El puente que nos ha tendido Dios para cerrar ese abismo, para poder abandonar esa orfandad. Y ese concepto teológico, pásame la primera, por favor, es el de adopción. Es el mecanismo que Dios diseñó, es el mecanismo que Dios ha hecho posible, es el mecanismo que Dios nos entrega como un regalo para poder dejar de ser huérfanos y ser hijos. ¿Qué emoción les genera la palabra adopción? Anótenla ahí, 1 o 2 palabritas. Alegría, tristeza, aceptación, rechazo. ¿Qué genera cuando piensas en la palabra adopción? Algunos de ustedes han tenido muy buenas experiencias con la adopción. De pronto es un hijo adoptado, o de pronto es un papá o una mamá que adoptó un niño o una niña y les ha ido muy bien. En otros casos puede ser una experiencia negativa, los adoptó una familia muy disfuncional, una familia muy difícil, donde sufrieron mucho. O anhelaron ser adoptados y nunca los adoptaron. O adoptaron un niño y salió terrible, un problema enorme. Y mucha gente dice, no, ¿cómo voy a adoptar yo a un niño si no sé de dónde viene y no sé cómo es? Bueno, y cuando engendras un niño, ¿cómo sabes de dónde viene y cómo sabes cómo es? Tampoco. El hecho de que sea sangre de nuestra sangre no garantiza nada, y a veces, conociéndome, de pronto mejor no. Entonces, la adopción tiene diferentes facetas y para diferentes personas significa diferentes cosas. La siguiente. Pensemos en 3 sujetos. Y les voy a contar la historia de estos 3 sujetos y ustedes me dicen cómo creen que se sentirían o qué significado puede tener la palabra adopción para cada uno de ellos. Vamos a imaginarnos que Ana es una mujer de 32 años y ha quedado con una niña de 3 años y una niña de 1 año. ¿Listo? Y pues Ana trabaja y es muy querida en la oficina y las amigas la invitan a almorzar a veces, y está un día almorzando allí con una amiga en la terraza de un centro comercial y pasa un muchacho que es amigo de su amiga. Un tipo muy querido, muy carismático, hablador, se acerca a saludarla, a la amiga de Ana, y entonces ella le presenta a Ana. Y el muchacho se sienta a conversar, queda almorzando con ellos y se lleva el número de teléfono de Ana. Y la llama y la invita.
Y Ana no acepta y no, mejor no, que sí, que no, aunque le gustó el muchacho. Hasta que un día le acepta salir a comer un helado y le dice, yo soy viuda y yo tengo 2 hijas de tal y tal edad. ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de Ana? ¿Qué se imaginan que puede estar pasando por la cabeza de ella? Nada, no se imaginan. Están ahí. ¿Ah? ¿Perdón? Está creando un antecedente. Quiero que conozcas todo lo que hay. ¿Y qué puede pasar? ¿Y qué puede estar pensando de los hijos? ¿Cuál puede ser su mayor temor en ese momento? Que él se vaya. El tema de adopción, o sea, el tema de presentarle unos hijos, porque dice, mira, si me recoges a mí, me recoges con mis hijos. ¿Cierto? El tema de la adopción en este momento puede estar generando una idea de rechazo. Si este hombre está muy queridito conmigo, pero cuando yo le diga que tengo 2 hijas y que tiene que hacerse cargo de mis 2 hijas, si quiere algo conmigo, este va a salir volado. Pide un Uber y se va inmediatamente. Jorge es ese muchacho, muy querido. Es un joven profesional, es un hombre serio, es un hombre responsable, ha terminado de estudiar, ayudó a su mamá a terminar de comprar su casa con sus primeros salarios, le ha ido muy bien. Y ese día se encontró con su vieja amiga, la saludó. Creí que venía a pegarme, ¿no? Dije, ¿qué dije yo? Bueno, entonces le presentan a Ana y dice, uy, esta Ana está muy chévere, está muy bonita. Buenos días. Y después de que conversa con ella, le parece una mujer muy agradable. Por eso le pidió el número de teléfono. Pero él va en serio, él no es un picaflor por allí, él es un tipo serio. Y cuando ella le dice, bueno, mira, ¿qué pasa? Es que yo ya estuve casada, mi esposo murió y yo tengo 2 niñas pequeñitas y yo no sé cómo vas a reaccionar frente a eso. ¿Qué puede estar pensando? Esa es una excelente pregunta. Si ya Ana tiene 2 hijos, va a querer tener más hijos conmigo. Y pues con 2 hijos todavía es dudoso, pero ¿qué pasa si Ana tiene 8? Probablemente no tendría 34 años, no estaría en la misma situación, pero bueno, no importa. Esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Qué más? Que cómo va a ser esa relación con esas niñas, ¿sí? Exacto. Responsabilidad, esa es una palabra grandísima. Y esta palabra miedo también. ¿Cuántos son papás acá? Varones papás. Varones papás. Bueno, honestamente, cuando le dijeron que venía el primero de los que 12, 14 que tienen, cuando venía el primero, ¿qué sintieron? Y además, seamos honestos, hermano. Yo también me sentí muy feliz, muy feliz.
La mamá tuvo que luchar por sacar adelante a esos niños, pero ella misma no pudo, estaba muy enferma, etcétera, etcétera. Los repartió entre familiares, pero los familiares no los tenían bien. En últimas, el bienestar familiar se llevó a esos niños y los repartió. Y termina Mónica separada de su familia, de sus padres, de los tíos y de sus hermanitos en un orfanato. Tiene 8 años. Y es muy terrible esa Mónica. Me gusta hacer muchas travesuras y tiene un genio terrible. Son europeos o son gringos y vienen y conocen a los niños y se llevan a uno o a dos y se los llevan a vivir con ellos. Y a veces se los llevan allá a sus países a vivir con ellos. Y se entera de que eso se llama adopción. Entonces empieza a echar globos y dice, uy, la próxima vez que vengan, ese día sí me voy a bañar, ese día me voy a poner mi mejor vestido para ver si no me saco la lotería y una de estas parejas me lleva y me adopta. Y las amiguitas voltean y le dicen, bájate de esa nube, mija. Porque cuando ellos vienen buscando bebés. Quieren niños muy pequeñitos, tú ya estás muy vieja. Imagínense que a uno a los 8 años de edad le digan que está muy viejo para algo. Eso es darse de narices contra la vida de una forma espantosa. Además le dicen, no, tú sabes que los que vienen aquí a los orfanatos en Cartagena es porque están buscando niños bien negritos. Y tú eres así, no, tampoco te van a escoger a ti. Está muy vieja, no tiene el color de piel adecuado, está fregada. ¿Qué puede significar la palabra adopción para Mónica? Rechazo, decepción, un sueño de opio, una ilusión inalcanzable. ¿Y qué pasa si un día sí la escogen? Llega una pareja y dice, no, esta Mónica está muy linda, me la voy a llevar. O hay parejas que llegan y dicen, mira, ¿cuáles son los niños que nadie quiere? Que porque tiene un defecto físico, porque es una persona muy difícil, porque la edad. ¿Cuáles son los niños que nadie escoge? Este y este. Listo, empáquemelos que me los llevo. Hay personas que tienen esto como un ministerio, como un llamado, como un encargo de Dios, y bendito sea por esas personas y esas familias. ¿Qué pasa el día que Mónica se entera? Después de haber perdido ya todas las ilusiones del mundo, vienen y le dicen, Mónica, empaque sus cosas porque se va. Pónganse en los zapatos de Mónica. Qué alegría tan brutal. Le cambia el mundo de una manera increíble. Claro, al principio va a sufrir porque eso de aprender holandés es muy difícil. Y de aguantarse esos fríos de por allá es muy difícil. Pero va a tener oportunidades en la vida que jamás habría tenido de otra manera. Y si tiene la suficiente fortuna de que estos saben en lo que se están metiendo cuando la adoptan, la van a amar. Con todas sus falencias y con todas sus dificultades y con todo lo que ella traiga en la vida, como todos nosotros traemos en la vida, y nos terminan amando. Entonces fíjense que este tema de la adopción es grande, es profundo, pero los enormes gozos que también reciben de la mano de esta experiencia. Para muchos de nosotros es un misterio, porque somos hijos biológicos de nuestros padres y somos los padres biológicos de nuestros hijos,
y nadie cercano a nosotros ha sido adoptado o ha adoptado un niño. Los invito a meterse en ese mundo. No estoy diciendo que vayan a adoptar, si adoptan mejor todavía, pero métanse en ese mundo, conozcan de qué se trata. Entonces vamos a hacer esa pequeña recapitulación que nos ayude a ponernos todos en la misma línea. Recordamos que todos enfrentamos algún grado de orfandad. Temprana, tardía, una orfandad que en última sirvió para bien, una orfandad que solamente nos trajo dolor, en algún grado, en alguna forma, en algún tiempo. A todos nos faltó papá, a todos nos faltó mamá. Okay. Alguien me decía, mira, mi papá se murió cuando yo tenía 55 años y todavía me hace falta. Entonces no necesitamos ser niños para enfrentar ese vacío, para enfrentar esa necesidad. Yo tengo 63 años y hay momentos en que digo, ¿cómo pudiera compartir esto con el viejo? Él me enseñó a cocinar, por ejemplo, y me encantaría sentarme a cocinar con mi padre y no me puede. Todos vivimos algún grado de orfandad, todos enfrentamos algún grado de abandono. Hablábamos de ese papá que no está porque tiene que irse a trabajar muy temprano y regresa a trabajar muy tarde. Y algunos papás hacen eso por huir, pero otros hacen eso porque no hay de otra. Que si quieren alimentar a su familia, si quieren sostener a su familia, tienen que trabajar así. Desde muy temprano hasta muy tarde, todos los días. ¿Dónde queda el espacio para pasar con la familia? Ese es un privilegio de ricos. Todos al final enfrentamos algún nivel de abandono. A todos nos han faltado besos y abrazos, a unos más que a otros. Pero aún aquellos que vivieron apapachados toda su vida, habrían querido más. Para eso somos un barril sin fondo. Y puede que unos estemos más dispuestos a aceptarlo que otros, pero la verdad es que todos necesitamos afecto. Todos necesitamos afecto. A todos nos faltó seguridad. Nadie puede ofrecerle un 100% de seguridad a un niño. Una mamá se queda cuidando al niño. Quédese quietico ahí. No se mueva. No respire. No parpadee, que yo vengo. Y cuando regresó, ese chino ya puso la casa de cabeza, tumbó los muebles y quién sabe qué más. Ninguno de nosotros puede haber recibido 100% de seguridad. De pronto papá y mamá nos cuidaban mucho y el día que se descuidaron algo nos pasó. Fuimos sujetos a un abuso, fuimos sujetos a lo que sea. O porque alguien en quien ellos confiaban mucho quebró esa confianza. O papá puede habernos ido llevando en el carro y era un conductor muy precavido, pero el borracho que venía en sentido contrario no. Entonces nadie nos puede haber dado toda la seguridad que necesitábamos o toda la seguridad que anhelábamos. Faltó ayuda, soporte, afirmación, complejo, afirmación, protección, instrucción. Nos faltó. En mayor o menor medida, pero nos faltó de todo. La siguiente. Eso nos muestra que nosotros no podemos vivir sin papá. Podemos sobrevivir, pero vivir y sobrevivir no es la misma cosa. Para vivir necesitamos plenitud, plenitud de gozo, plenitud de alegría, plenitud de la satisfacción de todas nuestras necesidades.
Vivir es, si en nuestra cultura estamos acostumbrados a 3 comidas al día, pues son 3 comidas al día. Y en la mañana mamá nos presenta un desayuno delicioso y el almuerzo es fantástico y en la noche papá trae algo especial y tenemos una cena. Eso es vivir. Sobrevivir es yo me voy a comer algo hoy porque no sé si comeré mañana. Y todavía estoy vivo, pero estoy sobreviviendo. Son 2 experiencias completamente distintas, completamente diferentes. Entonces podemos sobrevivir sin un padre, sin papá y mamá, sin el cuidado que eso representa, pero no vivir. Ahora, ¿cuál es la buena noticia en medio de todo esto? La siguiente, por favor. Dios ha tomado la decisión de adoptarte. Este mundo es un inmenso orfanato, donde todos somos Mónica. Estamos ahí tirados, abandonados, ya somos demasiado viejos para eso, somos demasiado feos para eso, somos demasiado sucios para eso, demasiado terribles, pero tenemos un Dios que aún estando en nuestros delitos y pecados, nos amó. No esperó a que nos pusieran bonitos para escogernos, sino cuando vio la peor versión de nosotros, dijo, yo me lo llevo. Uy, usted no sabe lo que se está llevando a su casa. Sí, ese pequeño demonio, me lo llevo. Yo sé cómo lidiar con ese muchachito. Démelo a mí, espere y verá. Esa es la buena noticia. No necesitamos seguir recorriendo el mundo como unos pobres huérfanos rechazados y desechados, porque ha llegado un Dios que se pone delante de nosotros y nos dice, yo quiero ser tu papá. Y voy a hacer todo lo necesario para ser tu papá. A ver, ¿qué hay que hacer para poder llevarme a este niño? Tiene que entregar, Señor, a su único hijo para que lo torturemos y lo matemos. Y si hace eso, se puede llevar a este niño. ¿Ustedes lo harían? ¿Entregarían a su bebé para poder llevarse a un niño al orfanato? Ninguno de nosotros lo haría. Y Él lo hizo. Entregó a su único hijo para que todo aquel que en Él crea no se quede en el orfanato y pueda venir con Él. ¿Se dan cuenta de la enormidad de lo que eso significa? Y se dan cuenta al mismo tiempo de lo aberrante que es ese falso evangelio que te dice, ven a Cristo para que seas rico, para que seas bello, para que te vaya bien. No, muchas veces al venir a Cristo nos va peor. Entonces, como somos cristianos, nos echan de la casa, nos deja la mujer, nos sacan del trabajo. No, pues ¿cuál es el negocio? El negocio es que eres hecho hijo de Dios. Ese es el negocio. La siguiente, por favor. Miren, habíamos hablado de lo que uno necesita recibir como hijo, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Miren, esa es una lista incompleta. Como hijos necesitamos amor, afirmación. Sí, Chino, usted puede, hágale. Yo confío en usted, yo creo en usted. Necesitamos provisión, no podemos proveernos nosotros mismos cuando estamos en esa situación de indefensión como niños pequeños. Necesitamos cuidado, protección, seguridad, ejemplo, instrucción. No es necesario explicar ninguna de esas cosas. Todos sabemos lo que significa. Todos sabemos cuáles son esas necesidades. Disciplina, consuelo,
sanidad, razones para reír. Parece fantástico cuando un papá o una mamá está haciendo cosas para que el niño se ríe. Cuando es muy bebé, ¿qué hacemos? Gugi, 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 gugi. O le soplamos en el ombligo y sabemos que eso le hace cosquillas y se muere de risa al chino. Cuando está más grandecito nos escondemos detrás de un libro, de un papel y aparecemos y desaparecemos y aparecemos y ese niño o esa niña se muere de la risa. Cuando mis hijos ya estaban más grandecitos, tuve que inventarme dones de literatura porque ya no sabía qué hacer. 3 chinos, se llevan 2 años entre ellos, entonces imagínense. 2, 4 y 6, pónganlos a dormir. Y entonces empezaba a contarles los cuentos, los de siempre, ¿no? Que Caperucita Roja, que Blancanieves, que La Bella Durmiente, pero yo no me sabía ninguno de esos completo. Entonces mi esposa me decía, ponlos tú a dormir, yo voy a arreglar la cocina o lo que fue. Y yo, ¿y ahora qué hago? Pues claro, les contaba la historia bíblica, que esa sí la sabía completa, pero además querían el otro cuento. Y se me cruzaban. Entonces yo tenía a la Caperucita Roja que mordía la manzana, y tenía el lobo al que le crecía el pelo, y ellos sí se sabían los cuentos. Entonces decían, no, papá, ese no es de ese cuento, y se morían de la risa. Entonces ya por ahí cogí el hilo y terminaba la abuelita Caperucita tirándose en paracaídas, sobre no sé qué, y peleaba con el rey Arturo, en fin. El menor de mis hijos está a punto de... ¿Y ustedes pueden creer que todavía se acuerdan de eso? Cuando conversan entre ellos, ¿te acuerdas de este loco cómo hacía saltar en paracaídas a la abuelita Caperucita? Todavía se acuerdan. Es importante tener quien nos haga reír. Contactos y relaciones. Yo una vez hice un estudio de cuáles son los efectos del divorcio en los hijos, hijas divorciadas. Uno de los efectos más grandes que tiene es que el hijo se queda con la mamá y pierde los contactos, pierde las relaciones del papá. Y eso tiene una importancia enorme en el momento en que ese muchacho está terminando el colegio y está saliendo a estudiar o a trabajar. El mundo es como una pizarra en blanco. No sabe dónde ir, no sabe a quién preguntar, no sabe qué puerta tocar. Mientras que normalmente en las familias que todavía están íntegras, el papá tiene un amigo, tiene un primo, tiene un conocido, puede levantar un teléfono y decir, ve, mi hijo está en estas, le puedes dar una entrevista. Recíbemelo en el taller, enséñale alguna cosa. Es un cabeza dura, pero algo podrá aprender. Y somos nosotros quienes les vamos abriendo camino en la vida a los hijos. ¿Cuántas veces no ha pasado que se presenta un muchacho donde alguien y ese alguien le dice, mira, yo no te conozco, no sé quién eres, esto en mi vida, ni siquiera sabía que existías, pero yo conozco a tu papá? Y eso es suficiente para darte una oportunidad. Yo conozco a tu mamá, yo sé quién es ella. Venga, chino, hágale. Mientras que se presenta otro y no lo conocen a él y no conocen al papá, ni él tampoco, ni a la mamá, ni nadie, vuelva la próxima semana a ver si hay algo. Eso es también muy importante. Y en últimas, el mensaje que somos lo más lindo que ha producido este universo. Yo no lo podía creer cuando empecé a atender partos y a recibir niños. La gran mayoría de los recién nacidos lucen
como unos extraterrestres mutantes horribles. Una mezcla de sapo con iguana. ¿Y qué dicen todas las mamás cuando lo ven? ¡Oh! Mi hermana es una mujer muy linda, no se parece en nada a mí, es una mujer muy bonita. Y cuando nació nos llevaron a mi hermano y a mí a ver a la bebé. Yo tenía 12, mi hermano tenía 8 y nos asomamos ahí por la ventanita a verla. Yo siempre he sido un hombre prudente, sensato, bien educado. Me dijeron, bueno, ¿y qué te parece tu hermanita? Mejor no digo nada. Me quedé mirándola así nada más. Pero mi hermano es un hombre muy sincero. Él no se guarda nada. Se asomó, dijo, ¡qué fea! Y sí, en ese momento era horrible. Después fue una niña muy linda y es una mujer muy hermosa, pero en ese momento era horrible. Pero pregúntele a mi mamá o pregúntele a mi papá. La princesa era una belleza absoluta. Pero ¿cuál belleza? Mira ese sapo ahí tirado. No. Necesitamos eso. Si ustedes ven a mis hijos, les va a parecer muy normal. A mí no me parecen normales, a mí me parecen lo máximo. Los mejores hijos de este mundo. Y entonces entramos en discusión porque tú me vas a decir que no, que los mejores hijos de este mundo son los tuyos. ¿Y sabes qué? Los dos tenemos razón. Pero necesitamos a alguien que nos considere así y que nos lo diga. ¿Y cuántos de nosotros tenemos que sobrevivir en este mundo sin eso? Bueno, la siguiente. Entonces, en resumen, ningún padre, ni el mejor padre o la mejor madre de este mundo puede cumplir al 100% eso. Siempre queda un faltante. La pregunta que yo les hago, a mí me hicieron esa pregunta cuando yo tenía 42 años y me pareció una pregunta impertinente, una pregunta que no tenía lugar, pero que fue el inicio de mi sanidad en la vida. ¿De qué tienes que perdonar a tu papá? ¿Qué le pasó? Como dicen los paisas, oigan a perdonarlo yo a mi papá fue lo máximo, fue Superman, Indiana Jones, el 007, todo junto. Pero mi papá, por causa de su trabajo, tenía que ausentarse largos periodos en la vida. Cuando yo cumplí 15 años, hicimos la cuenta, mi papá solamente había vivido con nosotros en la casa 4 años y medio. Y esos 4 años y medio fueron espectaculares, fantásticos, magníficos, pero solo 4 y medio, casi la tercera parte de ese tiempo, y yo ya era un adolescente y estaba muy cerca de entrar a la adultez. La falta que me hizo ese hombre. Pero su trabajo lo mandaba por todos lados. ¿Nos quiso abandonar? No. ¿Nos amó? Sí. Pero no estuvo. Y recién a esas alturas de mi vida tuve que reconocer que tenía que perdonar a mi papá. En los tiempos en que él no estuvo, ocurrieron cosas terribles en nuestras vidas, en mi vida. Y siempre quedaba la pregunta, si él hubiera estado, ¿habría pasado? ¿Cuántos de nosotros a estas alturas de la vida todavía tenemos resentimientos contra papá y mamá? Porque creemos que si hubieran hecho lo que no hicieron, o que si no hubieran hecho lo que sí hicieron, nuestra vida sería perfecta, o nuestra vida sería mejor,
o no pasaríamos por lo que estamos pasando, o no tendríamos los traumas que tenemos, o las carencias que tenemos ahora como adultos. Y a veces necesita llegar el tiempo en que nosotros requerimos la misericordia de nuestros hijos para darnos cuenta que también debemos otorgarle misericordia a nuestros padres. Es que ellos no fueron padres perfectos, y tú sí. No fueron ni siquiera buenos padres, y tú sí. Frente a esos vacíos de orfandad, frente a esas carencias de paternidad, el camino a la recuperación empieza con el perdón. Perdonar a ese hombre, perdonar a esa mujer. Que fue un borracho. Tú no sabes por qué fue un borracho. Tú no sabes qué dolores había en su corazón que él trataba de ocultar con el alcohol. Es que mi papá, y esta es una historia real, mi papá nunca me abrazó, mi papá nunca me dijo que me quería. Fui a hablar con el papá. No le dije nada, por supuesto, de esta conversación que había tenido con el hijo, pero fui a hablar con el papá y le pregunté, ¿cómo fue tu papá? Decía, mi papá creía que criar a un hijo era agarrarlo a golpes todos los días. Para que se haga hombre, para que aprenda, para que tenga disciplina, tenga. Le pego porque sí, le pego porque no y le pego por si acaso. Entonces regreso donde ese hijo que se quejaba de su papá que nunca le había dado un abrazo. Y le digo, ¿tu papá te maltrató? ¿Tu papá te pegaba? Me dice, no, mi papá nunca me pegó. Nunca me maltrató. Oiga, ¿se da cuenta que de una generación a otra la mejoría fue notable? Tu abuelo crió a tu papá a punta de golpes. Tu papá no te golpeó a ti. Fue incapaz emocionalmente, pero claro que querías, si así lo habían criado, ¿cómo querías que fuera amoroso y que fuera un hombre querido? No, pero él fue mejor que tu abuelo. Ahora tú tienes la oportunidad de ser mejor que ellos dos. Entonces somos muy rápidos para culpar a nuestros padres, para juzgar a nuestros padres, pero nosotros no sabemos qué pasaba por sus mentes, qué pasaba por sus corazones. No sabemos qué había en la vida de ese hombre cuando decidió irse. No sabemos cómo creció esa mujer para ser esa mamá tan amargada de la que te estás quejando. Es que mi mamá hizo todo mal. Sí, ¿y a tu mamá quién le enseñó? ¿A qué universidad fue para aprender a ser mamá? No, es que mi mamá no sabía ni leer ni escribir. Sin saber ni siquiera leer y escribir, te levantó, te cuidó. ¿Que lo hizo mal? ¿Que le faltó? Por supuesto. Bendícela. Perdónala. Y esos vacíos no se los traigas a tu mamá porque no los va a poder llenar nunca. Tráeselos a aquel que sí puede hacer algo con ellos. La siguiente, por favor. Entonces, ahora se nos presenta Dios y nos dice, bueno, muchachos, yo los voy a adoptar. Yo quiero ser su padre. Y nosotros dudamos, desconfiamos. Imagínense, este es un orfanato. Todos ustedes son unos huérfanos y este es un orfanato. Planta un bus de lujo de 2 pisos, con aire acondicionado, asientos Pullman. Y baja Jesús y se nos planta aquí delante y dice, muchachos, mi papá ha decidido adoptarlos. Y todos mis tesoros, de los cuales yo soy el heredero, ahora los va a hacer a ustedes coherederos. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere subir al bus? Lo único que tienen que hacer es creerme. Créanme. Ahí está el bus. Está abierta la puerta. ¿Quién quiere subir? Y a los que creyeron y le recibieron en su nombre, les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios.
son los que se levantan y suben al bus. Porque Él nos dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Una es para ti, ¿la quieres? ¿Y qué hay que hacer? Nada. Créeme, levántate y súbete al bus y vamos a la casa de mi papá. Y algunos se levantan y suben al bus y son salvos. Y otros dudan, desconfían. Dicen, no, de eso tan bueno no dan tanto. Y se quedan. Ese es el Evangelio. Dios nos ofrece la adopción en su familia, con todos los derechos, con todas las prerrogativas que eso implica, ser hijo del rey. ¿Lo tomas o lo dejas? La siguiente. Mire, no estamos inventando nada. Romanos 8. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El que recibe a Jesucristo, el que cree en Cristo, el Espíritu Santo de Dios habita en él. Él nos guía en nuestra manera de ser, de pensar, de sentir, y esos son los hijos de Dios, porque no has recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. Ese no es el espíritu que te gobierna ahora. El que te gobierna ahora es el espíritu de adopción, por el cual clamamos, el cual nos da el derecho de decir, la potestad de decir, la autoridad de decir, de llamar a ese Dios, Abba, Padre, papito mío. Y no solo de llamarlo Padre, sino de esperar todo lo que uno puede esperar de un Padre. Porque se nos ha dado el espíritu de adopción. Hemos sido adoptados. Tú eres mío, yo te puse nombre, tú no tenías nombre, te doy el mío. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. A mí no me dice que yo soy hijo de Dios un pastor. A mí no me dice que yo soy hijo de Dios a partir de tal fecha un juez, o el bienestar familiar, o un congresista o el presidente de la República. Es el mismo Dios el que me da testimonio, sella, firma el documento. A ver, ¿quién dice que no? Y si hijos, como es con todos los derechos, también herederos, herederos de Dios, por lo tanto, coherederos de Cristo. Todo lo que es de Él es mío. Y el amor del Padre por su Hijo es el amor para mí. Y la aceptación de Dios por su Hijo es la aceptación para mí. Y el recibimiento amoroso que le da a su Hijo es el recibimiento amoroso que me da a mí. ¿Por qué? Porque me adoptó. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Otra vez, la vida cristiana no es un lecho de rosas. La vida cristiana no es un camino ancho. La vida cristiana es para valientes. Esto no es por los beneficios que voy a tener y porque me voy a bajar años y porque voy a poder adelgazar y ser más bonito y mi cuenta bancaria va a ampliarse. No, mis tesoros son más grandes que eso. Y mis tesoros son eternos. Y mi vida abundante empieza hoy aquí. Y es por toda la eternidad. Porque soy coheredero con Cristo de los tesoros de la gracia. La siguiente. Entonces, los que no éramos pueblo, somos hechos pueblo. Los que antes éramos enemigos de Dios, somos hechos hijos de Dios. Por eso es que no tiene sentido practicar la religión cristiana. Porque la religión cristiana, como cualquier otra religión, es una tontería. Si no hay un cambio de vida,
un cambio de identidad. No significa que porque soy ahora evangélico no bebo, no fumo y no bailo. No. Lo que significa es que ahora soy un hijo de Dios y tengo que aprender a vivir como un hijo de Dios. Tengo que aprender a pensar como un hijo de Dios, a sentir como un hijo de Dios, a ubicarme en este mundo como un hijo de Dios, cueste lo que cueste, venga lo que venga, siguiendo el ejemplo y el camino de nuestro Señor. La siguiente. Éramos huérfanos, ya no más, tenemos papá, un papá perfecto y para siempre. Pero fíjense, nos dice que ya no tenemos el espíritu de esclavitud para estar sujetos al temor. ¿Qué es lo que pasa? La siguiente. Podemos empezar a apropiarnos de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Si no somos sus hijos, ninguna de estas promesas es para nosotros. No nos corresponden, no somos los dueños, no somos coherederos. Pero si somos hijos, sí podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, dentro del contexto de lo que eso dice. Eso se dice porque Pablo dice, yo he aprendido a vivir en lo mucho y en lo poco. He aprendido a tener contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no significa que tú te puedes amarrar una toalla al cuello, subir al cuarto piso y tirarte para volar como Superman, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Pero sí puedes aprender a vivir gozando del contentamiento y librándote de la esclavitud, de la avaricia y de la ambición. Si Dios es por nosotros, ¿ustedes han visto a los niños pelearse en el jardín de la infancia? Profesoras de inicial aquí. Una frase que se escucha mucho ahí en esas peleas de mi papá es más grande que el tuyo. ¿O no? Mi papá es más fuerte que el tuyo. Ah, no, pero mi papá tiene un martillo más grande, pero el martillo de mi papá es el martillo de Thor, y en ese plan se la pasa. Si Dios es contra nosotros, si ese es mi papá, ¿quién me va a venir a decir a mí que su papá es más grande que el mío? Y aún se me planta un endemoniado al frente, yo le puedo decir, pues más grande es el que está conmigo que el que está contigo. Mi papá sigue siendo más grande. Y se me aparece un rey y me dice, yo te voy a tirar al foso de los leones y te voy a meter en un horno de fuego. Si lo haces, mi papá me va a rescatar. Y aún si no lo hiciere, igual sigue siendo mi papá. Y no voy a doblar la cabeza delante de ti otra vez. La fe cristiana. Pero valientes que son valientes porque saben que no es en sus propias fuerzas, sino del que está detrás de mí. Y en Él somos más que vencedores. Fíjense ese grito de triunfo de Pablo al final del capítulo 8 de Romanos, ¿no? En Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tírenme encima lo que quieran, échenla, suelten el toro. Estamos en Corralejas, échenme el toro. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Miren, ni la muerte, ni la vida en lo biológico, ni ángeles, ni principados, ni potestades en el mundo espiritual, ni lo alto, ni lo profundo en el mundo físico, ni lo presente, ni lo porvenir en el tiempo,
y por si acaso se me escapa algo, ni ninguna cosa creada me podrán separar del amor de mi Padre, que es en Cristo Jesús. Esa es la razón que tenemos para ser valientes. No somos temerarios porque sí. La siguiente. Ese espíritu de adopción me libra del espíritu de esclavitud. ¿Y esclavitud a qué? Al temor. Hermanos, uno de los mayores problemas en la vida del ser humano es el temor, el miedo. Vivimos muertos del miedo. Y hoy vivimos en una época en la que nos quieren tener miedo todo el tiempo. ¿Se han dado cuenta? Eso hizo explosión con el tema del COVID. No mire a nadie, no toque a nadie, no salga de su casa, se va a morir. Les tengo una noticia, todos ustedes se van a morir. Por si no lo sabían. Tarde o temprano, pero se van a morir. ¿Y cuál es el problema? El que tiene a Cristo, aunque esté muerto, y mira, la muerte me va a asustar, por favor. Peligro, espada, hambre, desnudez, como hacen los italianos o los argentinos. Si ya somos contados como ovejas de matadero. Este mundo nos odia, nos aborrece, nos va a perseguir, nos persigue. ¿Y eso qué? No le tengan miedo al que puede hacerle daño al cuerpo, ténganle miedo al que puede hacerles perder el alma. Necesitamos, hermanos, ser libres del temor, porque del temor nacen nuestras desgracias. Miren, nuestras inseguridades, nuestra timidez. ¿Por qué eres tímido? ¿Hay algún tímido acá que nos quiera decir por qué es tímido? ¿O alguien que no es tímido que me diga por qué son tímidos los tímidos? Miedo. Ay, del que dirán. Es el miedo más espantoso de esta vida, el que dirán. Entonces yo voy a hacer las cosas así porque qué dirán. Y voy a hacer las cosas así porque qué dirán. Y por ejemplo, un pastor que está pendiente del qué dirán. Y voy a ver, aquí en la iglesia voy a poner el atril del lado izquierdo. Y entonces hay quienes empiezan a murmurar ahí, no, ese pastor debe ser izquierdista, debe ser petrista, porque mira dónde lo pone, que no sé. Bueno, entonces voy a poner el atril en el lado derecho. Claro, con esa cara de uribista que tiene, ¿cómo lo...? Entonces lo voy a poner en el centro. Uy, qué pastor tan cobarde, no se decide por una cosa ni por la otra. Entonces, si yo voy a querer tener contenta a la gente, ¿qué es lo que va a pasar? Toda la vida va a haber quienes están descontentos. Entonces el pastor tiene que pararse acá y decirle, Señor, ¿qué quieres tú que haga? Si les gusta, bien. Y si no les gusta, pailas. Por eso un pastor no puede ponerse a decir aquí lo que la gente quiere oír. Tiene que decir lo que Dios le manda a decir. Y aunque no seas pastor, como papá, como mamá, como empleado, como ciudadano, no puedes vivir en función del qué dirán los demás, porque siempre lo que dirán va a estar mal. Porque los demás es mucha gente. Si yo no puedo tener contento a 40 pelagatos en mi congregación,
Necesitamos hacer lo que tenemos que hacer, decir lo que tenemos que decir, vivir como tenemos que vivir, en consecuencia a nuestra identidad de hijos de Dios. Y el que no le guste, qué pena. Pero necesitamos librarnos del temor, porque somos inseguros, somos tímidos, somos indecisos. Una vez una de mis hijas se sentó en un pasadizo, en un supermercado y se puso a llorar. Y mi amor, ¿qué pasó? ¿Te cayó un piano en la cabeza? ¿Te atropelló un bus aquí en el supermercado? ¿Qué pasó? Me dice, no, necesito comprarme un jean. Estos dos me gustan y no me puedo decidir. ¿Qué pasa cuando no podemos decidir? Porque puede ser una tontería como un par de jeans, pero puede ser como Josefina, a la que se le declaran al mismo tiempo Guillermo y Tarcisio. Y a ella le gustan los dos. Y se sienta en el piso a llorar. ¿Qué te pasa, mija? Ay, es que no sé si es Guillermo o es Tarcisio, ¿qué hago? Pues llévatelos a los dos. No, no se puede. ¿Y cuál es el problema de la indecisión? El temor de perder. Porque si ella escoge a Guillermo, pierde a Tarcisio. Y si escoge a Tarcisio, pierde a Guillermo. 10 años después, escogió a Guillermo, se casaron y todo. 10 años después se encuentran en un restaurante con Tarcisio y su esposa. Ella está peleada con Guillermo. Y mira y dice, ¿cómo me habría ido con Tarcisio? Se les ve tan felices. Y ella no sabe que ellos están esperando llegar a su casa para agarrarse de las mechas también. Pero no decidimos porque tenemos miedo de perder. Y una decisión siempre implica una pérdida. Siempre, siempre, siempre. Algo se gana y algo se pierde. La agresividad, ustedes saben que la mayor parte de personas que son agresivas es porque están muertos de miedo. Y es la reacción de un animal al que arrinconamos. Ustedes empiezan a perseguir una rata y la rata empieza a correr por todos lados hasta que ya se da cuenta de que no puede correr para ningún lado. ¿Qué hace la rata? Se te tira encima. Y esos tipos, y aún esas mujeres, tan agresivos, tan violentos, son seres muertos del miedo. Porque si no es así, si no grito, si no agarro a patadas a nadie, no me voy a ganar el respeto de nadie. Y para un hombre esa es la diferencia entre la vida y la muerte, el respeto. La agresividad, la prepotencia, las adicciones. Ante la mano quienes son adictos a algo, pero hay adicciones muy evidentes como el alcohol y las drogas. Hay otras adicciones que no son tan evidentes: la adicción a la pornografía, la adicción al trabajo, la adicción al entretenimiento, la adicción a la adrenalina. Hay gente que no puede vivir si no se está tirando de un edificio todos los días, o sale a ser dentista de tiburones o de cocodrilos. Todas esas son adicciones. Todas nuestras vergüenzas tienen un trasfondo de temor. ¿Qué fue lo primero que pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¡Pum! Salieron corriendo a taparse. Tuvieron vergüenza. Cuando Dios llega al huerto y no los ve, tenían una cita. Dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes?
¿Cuál fue la respuesta de Adán, se acuerdan? Oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Con nuestra carga de pecado, de culpa, escuchamos la voz de Dios y eso nos lleva, así como cuando hacen las cucarachas cuando uno prende la luz, se desaparecen. Estaban teniendo una fiesta, estaban en plena parranda, uno prende la luz y se desaparecen. Somos igual que las cucarachas, escuchamos la voz de Dios, nos da miedo y nos escondemos de Él. Miren todo lo que origina el miedo. Y el Señor nos dice, yo he venido para que ustedes cambien ese espíritu del temor por el espíritu de adopción que los lleva a decir, papá. Y en vez de ser como una cucaracha que se desaparece cuando escucha la voz del papá, somos como ese niño, ese bebé que siente que el papá pone la llave en la puerta para entrar a la casa y ¿qué hace? Corre a tirársele al cuello al papá. Podemos vivir como las cucarachas que se desaparecen cuando escuchan la voz de Dios, o podemos vivir como ese niño que puede decir Abba, Padre. Son nuestras dos opciones y no hay más. La siguiente. Hay tres textos fundamentales. A ver, ¿quién me ayuda? Segunda de Timoteo 1:7. Con voz de trueno. ¡Ah, qué belleza! Nos ha librado el espíritu de esclavitud al temor, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Somos cristianos. La característica de nuestras vidas debe ser el poder, el amor y el dominio propio. Ese es nuestro espíritu. Esa es nuestra característica, esa es nuestra identidad. Romanos 8:15, ya lo hemos visto, otra vez leámoslo. Ya veo que no se hacen esos concursos de velocidad bíblica como antes, ¿se acuerdan? Gracias. Espíritu de poder, el espíritu de amor, el espíritu de dominio propio que nos libra de la esclavitud al temor. Y primera de Juan 4:18. En otro sitio dice, el que teme no ha conocido a Dios. Si somos hijos de Dios, si estamos en Cristo, habitados por el Espíritu Santo, espíritu de poder, de amor, de dominio propio, que nos ha librado de la esclavitud al temor, estamos en una situación en la que en el mismo sitio, en el mismo cuerpo, en el mismo corazón, no pueden habitar el temor y el amor. O es lo uno o es lo otro. Y si tú eres presa del temor, es porque no has conocido el amor. Y si tú has conocido el amor de Dios, has recibido el amor de Dios, te la has jugado por el amor de Dios, no hay nada a lo que le puedas temer. Es lo uno o lo otro. El cristiano temeroso es una contradicción de conceptos. No pueden caber los dos conceptos en una sola persona. O hemos sido librados del espíritu de esclavitud al temor y vivimos en el amor de Dios, confiados del amor de Dios, que aunque yo no tenga ni para comer, sé que Dios me ama. Y si tengo que pasar por valle de sombra y de muerte, temeré mal alguno.
o vivimos presa de nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestras adicciones, nuestra angustia frente a lo que vendrá mañana, nuestra angustia frente a lo que pasó ayer y no puedo cambiar, y jamás voy a poder disfrutar de un solo día del presente por esa culpa del ayer y la angustia del mañana. Esa es la vida abundante que Dios vino a traernos, que Cristo vino a traernos. No hemos entendido lo que significa ser hijos de Dios y por eso vivimos vidas cristianas tan mediocres, tan llenas de temores, tan llenas de angustias y de limitaciones, cuando el Señor nos ha llamado a ser sus hijos. La siguiente. Cuando sabemos que nos ama, cuando le creemos, cuando nos dice que nos ama, necesitamos preguntarnos qué temor es el que va a salir por la ventana. Otra vez, ¿a qué le vamos a tener miedo? La muerte, la vida, los ángeles, principados, nada me puede separar del amor de Dios. Entonces, ¿a qué le voy a tener miedo? La siguiente. Entonces, en brazos de papá no hay nada que temer. Miren eso, bajo su protección somos invencibles. Somos intocables. Aún el diablo, para poder meterse con Job, tuvo que ir a pedirle permiso a Dios. Y si el Señor le da permiso, pues ¿qué vamos a hacer? El diablo los ha pedido para zarandearlos. El Señor, en su infinita misericordia, aun si se lo permite, es por amor. En sus brazos somos indestructibles. ¿Qué nos puede tocar ahí? ¿Qué nos puede alcanzar allí? Imagínense que ustedes van por la pradera africana, van caminando, ustedes que han ido de safari al África saben cómo es eso, van caminando por ahí por la pradera con un niño de 4 o 5 años, una niñita, van felices, y se les aparece un búfalo con cara de pocos amigos encima. Ese día amaneció de malas pulgas, el búfalo está furioso. ¿Qué hace ese niño? Una de dos cosas: o se esconde detrás de mí, o me tira los bracitos para que yo lo alce. Listo. Yo lo alzo y él esconde su carita aquí en mi cuello. En ese momento, para el niño, el búfalo deja de ser un problema. Ese es el problema de mi papá. Él con un brazo me alza y con el otro estrangula al búfalo. Qué torpe es ese niño. Qué tonto es ese niño. No sabe que el búfalo nos va a pasar encima a él y a mí. Pero confía en mí. Va a morir confiando en mí. Nosotros tenemos un papá que sí puede estrangular al búfalo con una sola mano. Es más, no necesita ni estrangularlo. Dice, búfalo, quieto. Y ahí se queda. Él sí nos puede proteger. Detrás de él sí nos podemos esconder. Escondiendo nuestra cara en su cuello, ahí sí se nos acabaron todos los problemas. Somos inalcanzables, intocables, invencibles, inmortales. Pueden acabar con este cuerpo, sí, pero con mi vida no, porque mi vida está en Cristo.
vamos a aprender a vivir bajo esas convicciones, hermanos amados. ¿Qué nos puede detener? 100 personas convencidas de esto pueden conquistar una ciudad. Pero nuestros vecinos y nuestros compañeros y lo demás nos ven igual de temerosos que ellos, nos ven igual de angustiados que ellos, igual de deprimidos que ellos. Entonces, ¿por qué van a querer ser cristianos y venir a dejar su plata aquí en una cajita cuando pueden seguir viviendo igual que nosotros sin hacerlo? La siguiente, por favor. El temor más grande de un hombre es el fracaso. La historia típica de la pareja que va en el carro y no saben ni dónde están. ¿Qué es lo que dice la señora? ¿Cuál es el consejo sensato, inteligente de la señora? Preguntemos. Mira, ahí hay un señor, paremos y preguntamos. Bueno, esa es la sensatez, es la inteligencia, es la sabiduría. ¿Qué dice el man? No, yo creo que en esta esquina sí es donde tenemos que voltear. Mira, hemos volteado 10 veces en esa esquina, estamos yendo en círculos. Para y pregunta. ¿Por qué él no quiere preguntar? Claro, da vergüenza reconocer que uno se perdió. Da vergüenza saber que no puedo. ¿Cuál es la palabra más temida de un hombre? Peor que eso. Impotencia. Uy. ¿Y qué significa impotencia? No poder. No vas a escuchar del tipo que diga, no puedo. No, déjame, no, yo sí lo intento. Y se trataba solamente de cambiar un bombillo, pero él lo intenta y lo intenta hasta que incendia la casa. Porque su temor más grande es el de fracasar, el de no poder. Recuerda el niño viene y le dice, papá, toca acá. ¿Por qué? Porque quiere que el papá le diga, sí, tú eres fuerte, tú puedes. La siguiente. El temor más grande de una mujer: que no me quieran, no ser digna de ser amada. No soy lo suficientemente bonita, no soy lo suficientemente interesante, no soy lo suficientemente agradable, no soy lo suficientemente hábil para hacerte feliz. ¿Qué tengo que hacer para que no te vayas? La siguiente. Hermanos, un hombre en Cristo, un hijo de Dios, que vive bajo la voluntad de Dios, en el poder del Espíritu Santo y bajo la gracia de Jesucristo, jamás será un fracaso. ¿Puede fracasar en la vida? Sí. 1000 veces. Y las 1000 veces se volverá a levantar. Puede fracasar en los negocios y se vuelve a levantar. Así como esos países. No hay un solo empresario país al que uno le pregunte, ¿y usted alguna vez se ha quejado? ¿Se ha quebrado? Y se mueven de la risa. Entonces dicen 4 o 5 veces. Y vuelven a arrancar. Y esa es la vida. En la vida vamos a fracasar. Todos. En algún momento. Pero jamás seremos un fracaso. Porque un hijo de Dios no está solo. Un hijo de Dios no queda tirado.
Un hijo de Dios no queda impotente, porque son las fuerzas de su Padre Celestial las que lo sostienen y lo levantan. La siguiente. Una mujer en Cristo jamás quedará abandonada. El tipo quiere irse, pues que se largue. Tus hijos te quieren abandonar, bien puedan. Yo tengo a mi Dios, jamás me quedaré sola. ¿Miedo? A mí no me vas a manipular con el miedo. ¿Se dan cuenta? Cómo la libertad de nuestros miedos nos sube a otro nivel de vida completamente distinto. Al nivel de vida al que Dios nos ha llamado. La siguiente. Bueno, vamos a parar aquí, pero voy a dejarlos con estas dos preguntas. Y les voy a pedir, ¿qué hora es? 10:10, estamos bien. Voy a pedirles que durante los próximos 15 minutos no hablen, no se paren, a menos pues que están que se revientan, pero si no, no se paren, no hablen, no se pongan a mirar sus celulares. Y estas dos preguntas. La primera, identifica qué temores te esclavizan a ti personalmente. Y ojo, eso no es pues matemáticas. Hay hombres a quienes nos agobia el miedo al fracaso, hay hombres que también tenemos miedo al abandono. Y hay mujeres que tienen miedo al fracaso y también en diferentes grados. Somos seres humanos, cada uno es un individuo, cada uno es una persona única, especial. No todos cabemos dentro de las mismas cajitas y las mismas categorías. Identifica cuáles son los temores que te esclavizan. Al presente, temor al pasado, temor al futuro, temor a la carencia, a la enfermedad, a la vejez, a la muerte. ¿Cuáles son? Yo no sé, tú sí sabes. Y en segundo lugar, pregúntate, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas saber? ¿Qué necesitas que Dios te diga? ¿Qué necesitas que Dios haga? ¿Qué necesitas que cambie para que tú puedas ser libre de esos temores? ¿Está bien? ¿Me regalan 15 minuticos? ¿Sí? Vamos a ver qué tan disciplinados son. 15 minuticos de silencio. Si no saben la respuesta a alguna de esas preguntas, pídanle a Dios que les dé la respuesta. Él las tiene. ¿De acuerdo? Dios de los cielos, nuestro Padre Celestial, poderoso Señor, poderoso guerrero, pero tierno Padre al mismo tiempo. Gracias. Gracias por esta oportunidad de reunirnos libremente en el lugar hermoso, limpio, fresco, para pensar en estas cosas, para preguntarte, para venir a escucharte, porque queremos ser libres. Señor Jesucristo, tú nos dijiste, si había 2 o más reunidos en tu nombre, ahí estarías tú en medio. Hoy somos más de 2. Sabemos que estás aquí. Y conocemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y sabemos que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Hoy, en tu nombre, reprendo el espíritu de esclavitud que tiene a muchos de mis hermanos, a muchas de mis hermanas esclavizados al temor. Te ruego, Señor, que tu Espíritu le dé el testimonio al espíritu
de cada hombre, de cada mujer, de cada jovencito, de cada niño que está aquí presente, y le permita exclamar desde el fondo de sus entrañas: Abba, Padre, yo te creo que me amas, renuncio al temor, lo expulso de mi vida porque en mí solo hay lugar para el amor de Dios. Regálanos, Señor, unos minutos de silencio, de contemplación delante de ti. Háblanos como tú sabes hacerlo, muchas veces sin palabras. Ministra cada corazón. Cuando hablamos de estos temas, yo no sé qué memorias se recogen, qué emociones afloran, pero tú sí sabes y tienes el poder para ministrarles. Te alabamos, te bendecimos en Cristo Jesús.